Amén. Dios bendiga a todos nuestros queridos amigos y hermanos en esta preciosa mañana del Señor. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto alabamos, glorificamos y nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. Reciban todos un cariñoso saludo a todos nuestros queridos amigos y hermanos que también nos ven a través de nuestro canal en YouTube como Iglesia IJV, ¿verdad? Iglesia de Jesucristo el Vencedor. Ahí puede disfrutar de los videos, de las prédicas y de la palabra del Señor. Vamos a dar comienzo a nuestro gran culto, porque ningún culto es pequeño cuando se hace para el Señor y más cuando se hace de corazón. Sabemos que Dios hoy quiere bendecir tu vida, sabemos que Dios quiere llegar a tu corazón y estamos en un tiempo donde el Eterno está exhortando a los corazones de cada persona a buscarle como nunca antes. Como nunca antes en la historia hay un llamado de parte de Dios para que todos aquellos que son entendidos busquen al Señor. Aquellos que se han descarriado vuelvan nuevamente, porque el arca que es Cristo pronto se cerrará. Amén. Tenemos un tiempo de buscar al Señor. Vamos a estar puestos de pie, vamos a leer 2 o 3 versículos de Isaías capítulo 55. Que es misericordia gratuita para todos. Y es un llamado y una invitación de parte del Eterno. Te hace una invitación a que gratuitamente disfrutes mientras estemos en este tiempo de gracia. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. A todos los sedientos, venid a las aguas y comed, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestras almas con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias de Jehová son firmes en David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamaréis a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Mira el llamado que Dios hace. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tiempo de gracia. Las puertas siguen abiertas aún. Hay un llamado para buscar a Dios, buscar a Jehová. Me sorprende esto, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Tenemos que meditar en esa palabra mientras pueda ser hallado. ¿Será que se avecina el día en cuando la gente tratará de buscar al Señor y no lo encontrará porque el tiempo de la gracia ya ha terminado, ¿verdad? Esto es otro tema y otra predicación. Pero vamos a deleitarnos en esta preciosa mañana. No vamos a ser extensos, pero sí queremos llevar palabra de Dios a tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos con nuestro himno precioso para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Gózate en esta mañana. Levanta tu voz al Señor. Cántalo conmigo. Tal como el ciervo brama en las aguas,
Así quiero yo, mi amado, encontrar, donde el gorrión tiene morada. En tus altares yo quiero estar. Cuánto te anhelo, estoy sediento del río eterno que sacia mi ser. Cuánto te anhelo, estoy sediento del río eterno que sacia mi ser. Tal como el ciervo brama en las aguas, así quiero yo, mi amado, encontrar, donde el gorrión tiene morada. En tus altares yo quiero estar. Cuánto te anhelo, estoy sediento del río eterno que sacia mi ser. Cuánto te anhelo, estoy sediento del río eterno que sacia mi ser. Cuánto te anhelo, estoy sediento del río eterno que sacia mi ser. Oh, cuánto anhelo tu presencia, mi alma tiene sed, te necesito, Dios. Cuánto te anhelo, estoy sediento del río eterno que sacia mi ser. Oh, te necesito, mi alma te anhela, estoy sediento. Cuánto te anhelo, estoy sediento del río eterno que sacia mi ser. Cuánto te anhelo, estoy sediento del río eterno que sacia mi ser. Del río eterno que sacia mi ser. Del río eterno que sacia mi ser. Ven, Señor, mi alma tiene sed de ti, te necesito. Yo te necesito, amado mío, ven. Santo, santo es el Señor. Asimismo, puesto de pie, vamos en esta mañana a orar por los enfermos, los que nos ven a través, ¿verdad?, de las redes, a través de nuestro canal de YouTube. Si usted tiene alguna petición, hay alguien que esté enfermo, quiere que oremos por usted, aquí aparecen los números, ¿verdad?, de teléfono en la pantalla donde podrá comunicarse. Le da los nombres del evangelista Félix Medina, Mabel, nuestro pastor Abimael, un servidor José Negrón, donde en confianza puede llamar. Oramos y en lo que podemos servirle, le podamos servirle, vamos a servir con mucho amor y cariño. Así que vamos a orar por aquellos que están en los hospitales,
aquellos que tienen el coronavirus, aquellos que tienen SIDA, aquellos que tienen cáncer, aquellos que tienen tantas situaciones, ¿verdad? Para que Dios los visite y que virtud sanadora todavía sigue fluyendo del Eterno. Así que como buenos cristianos vamos a orar por estas personas. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por tu inexplicable amor, pero lo aceptamos, Señor. Oh, cuán amor. Venimos en esta hora a pedirte por aquellos que están afectados de salud. Mira aquellos que están en el lecho de muerte, aquellos que han de partir el día de hoy, que tú sabes, Dios. Permite, oh Dios mío, reconciliación. Permite que alguien llegue y hable. Esto se trata de salvación. Aquellos que tú quieras hacer un milagro, Señor, para glorificar tu nombre, sánalos en el nombre de Jesús. A todos aquellos que tienen una condición, que te dicen, Señor, tócame, sáname. Señor, te pedimos que si es tu voluntad, sea hecho así. Porque tu palabra dice que también a través de testimonio se predicará tu evangelio. Otro simplemente le ha llegado la hora de partir contigo. Lo que te pedimos de Dios, que estén preparados para este hermoso momento y este gloriosa hora, ¿verdad? En el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos las honras, porque tú eres Jehová Dios y no hay más. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a entrar directamente al poderoso mensaje de la palabra en esta preciosa mañana. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos de la Iglesia de Jesucristo el Vencedor. Damos gracias a Dios, estamos contentos porque Dios nos ha dado un día más de vida. ¿Cuántos están contentos porque Dios le ha dado un día más de vida? Porque nos podemos levantar, porque podemos respirar. A pesar de que mucha gente, ¿verdad?, está pasando por situaciones muy difíciles. En medio de esta pandemia, hay gente en los hospitales, hay gente con incertidumbre, hay gente que realmente no saben, ¿verdad?, les dio el virus y no sabe si van a vivir y tienen esa incertidumbre. Pero nosotros tenemos que confiar y seguir confiando en el Señor. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Todos los domingos vamos a poner nuestro culto de adoración al Señor. Saludamos a los que están aquí, ¿verdad?, en esta mañana, y vamos a hablar sobre un tema importante. Vamos a traer un estudio prácticamente de la palabra de Dios expositivo, texto por texto, sobre la deidad de Jesucristo. Vamos a hablar sobre la deidad de Jesucristo y vamos a estar de pie, vamos a ponernos en oración y pedirle la dirección al Señor en medio de esta palabra. Inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias por el privilegio de traernos aquí en tu casa. Y gracias por las personas que nos ven a través de este medio, Señor amado. Tú conoces los corazones. Te pedimos, Señor, que llegues a cada una de las vidas, las que están aquí y las que nos escuchan, Señor amado. Que sea tu Espíritu Santo poniendo palabra en mi boca, Dios amado. Te necesito en esta hora y pido tu dirección, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Lamentablemente hoy día vivimos en un tiempo bastante difícil, donde hay unos cambios bastante profundos en nuestras vidas. Y es importante que nosotros miremos sobre dónde estamos edificando. Pablo decía que ya hay un fundamento y que tenga mucho cuidado cómo sobre edifica. Y
una de las cosas que está pasando, ¿verdad? Y que vemos que quizás en un futuro también nos afecte un poco es el haber dejado de muchas iglesias, ¿verdad?, dar la escuela bíblica. Recuerdo cuando yo estaba en la iglesia donde me crié, escuela bíblica, mis maestros, Felito era un maestro allá en la iglesia, el evangelista Felito. Estaba Iván, Madeline, personas que cuando yo era niño pues nos enseñaban la base y el fundamento, y es bien importante eso. De hecho, para darle un ejemplo, es bien importante la base que uno tiene, y la base cuando yo estudié mi profesión, que fue contabilidad, salí de la universidad, yo tenía una base, pero yo no tenía idea de cómo ejercer la profesión. Y la mayoría de nosotros estudiamos y tenemos nuestra profesión, pero cuando vamos al campo comenzamos a ver la base, por qué, lo que te enseñan. Y de hecho, una de las metas de nosotros aquí, y agradecemos, ¿verdad?, al Señor que nos está proveyendo de una manera linda, nos han enviado ofrenda que realmente nosotros no esperábamos, y ha sido el Señor, porque seguimos trabajando, estamos haciendo un local atrás, le vamos a poner las puertas y todo para dar clases bíblicas. Es bien importante esa base que le enseñemos a nuestros niños, y más que el enemigo lo que quiere ahora mismo es tenerlos enajenados de la realidad de lo que pasa, totalmente enajenados. Lamentablemente los juegos, la tecnología y el entretenimiento de la tecnología es lo que el enemigo está usando en este tiempo para distraer a nuestros niños y enajenar, o sea, sacarlos, mejor dicho, de la realidad. Y entonces vamos a hablar hoy sobre el libro de Colosenses y sobre la deidad de Dios, para tener una base de realmente qué es la deidad de Dios. Y vamos a leer en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, lo pueden buscar, los versículos del 15 al 19. Y vamos a tratar de plasmar lo que el autor de este libro, que fue el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, quiso decirle a la iglesia de Colosas, una iglesia que fue fundada cerca del año 60 o 62 después de Cristo. Y vamos a leer, y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses 1, del 15 al 19. Está hablando aquí de Cristo. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice el 17, y en Él, en Cristo, Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo, en Él, subsisten. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo, en Él, habitase toda plenitud. El Señor añada bendición a su santa palabra. La iglesia de Colosas fue una iglesia fundada, como le dije, después del año 60-62, fue fundada ya en Roma, y estaba entrando a la iglesia una serie de enseñanzas contrarias a la palabra, a lo que decía la palabra de Dios, a lo que Pablo enseñaba. Y Pablo escribió la carta desde Roma, estaba encarcelado,
y de ahí le escribió a los colosenses. A Pablo le llegó información, ¿ves?, de lo que se estaba enseñando allí. Y es lo que nosotros, ¿verdad?, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que ver, ir hacia atrás y ver qué era lo que el autor quería decir, por qué escribió esa carta a los colosenses, qué estaba pasando allí que él escribió esa carta. Y entonces, a él le informaron, ¿verdad?, que más adelante se conoció como gnosticismo, lo que la iglesia de Colosa estaba practicando. Decían, por ejemplo, que Dios es bueno, pero que la materia es mala. La iglesia de Colosa enseñaba que Jesucristo es meramente una serie de emanación, descendiendo de Dios y siendo menos que Dios. También decían que un conocimiento que estaba por encima de la Biblia, por encima de la Escritura, era necesario para ser salvo. Ellos estaban enseñando eso en esta casa, en esta iglesia. Y Pablo estaba rebatiendo eso, ¿verdad? También, como en esa iglesia era una iglesia de gentiles, había una colonia de judíos, y también ellos enseñaban que había que circuncidarse para la salvación. También tenían, ¿verdad?, leyes del Antiguo Testamento, hacían los festivales, leyes de alimentación y la ley de los días de reposo. Ellos también llamaban a la adoración de los ángeles. O sea que todo eso se le conoce como gnosticismo. Entonces, el libro de Colosenses solamente lo que tiene son 4 capítulos. Y de los 4 capítulos, el libro de Colosenses trata sobre la deidad de Cristo, reconciliación, redención, elección, perdón y la naturaleza de la iglesia. Pero nosotros nos vamos a concentrar aquí acerca de la deidad de Dios. Entonces, leyendo el capítulo 15, vaya a él nuevamente, capítulo 15, capítulo 1, el versículo 15, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando Pablo le está diciendo a los colosenses que Él es la imagen del Dios invisible, está diciendo, usted si se mira en un espejo, usted va a ver su imagen. Es algo igual, si se mira en un espejo y se para, va a ver su imagen. Él es la imagen. Jesucristo es la imagen perfecta y la semejanza idéntica de Dios, lo cual significa que Él es Dios y posee todos los atributos de Dios. Filipenses, vaya conmigo a Filipenses 2:6. Filipenses 2:6 dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ahí vemos que Él era igual a Dios, como cosa a que aferrarse. En Juan 1:14, Juan habla y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan 14:9 también, Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. Así que ha sido siempre desde la eternidad. Siempre desde la eternidad y hasta toda la eternidad. Pablo recalca, ¿verdad?, en este libro, que Él, Jesucristo, es tanto la representación como la manifestación de Dios. Es plenamente Dios en todo el sentido. Y de hecho, en Colosenses, capítulo 2 y versículo 9, dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en el cuerpo de Cristo. No podemos decir que Jesucristo era hombre, o sea, Jesucristo 100% hombre, 100% Dios. Porque la Biblia dice que en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto quiere decir que Él es Dios también. Juan 8:5-8, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese,
yo soy. El yo soy que se encontraba en el Antiguo Testamento es Jesús. En Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. Ahora bien, la segunda oración que dice que Él es el primogénito de toda creación. Y aquí es donde muchas personas se confunden, ¿verdad? Cuando habla del primogénito, lo que pasa es que Pablo, para poder hablarle en contexto de los hebreos y que pudieran entender que el primogénito era el que tenía la preeminencia, que se llevaba todo. En el pueblo judío era así. El que naciera, el primogénito, era el más importante. De hecho, es importante cuando habla de la primogenitura, se refiere a estar por encima de la creación. O sea, lo que se refiere aquí es que Él es el dueño de la creación, es el primero, el dueño de la creación. Y por eso habla de primogénito. Un primogénito es el primer hijo que nace, pero en el caso de Jesucristo no se refiere al nacimiento. Se refiere a que como Él creó todas las cosas, Él creó todo, pues tiene la preeminencia y todo es de Él. Y por eso que el primer hijo, todo era de Él. Y cuando Pablo menciona la primogenitura, pues menciona que ese hijo es el heredero. Y por eso cuando Pablo habla aquí, pues le menciona esto. Dice que tanto en la cultura griega como en la judía, el primogénito era el hijo que ocupaba la posición de mayor privilegio. Y de hecho, este término también se emplea en el pueblo de Israel. Se emplea. Israel no es la primera nación que existió. No fue la primera nación. Sin embargo, en Éxodo 4:22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi primogénito, es mi hijo, mi primogénito. Porque para Dios iba a tener la preeminencia, porque de ahí van a ser nuestro Señor Jesucristo. Y en el Salmo 89:27 dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Así el Señor le hablaba al pueblo de Israel. Ahora, analizamos esto, ¿verdad? Si Pablo enseñara aquí que Cristo fuera un ser creado, entonces estaría de acuerdo con la misma enseñanza equivocada. La palabra correcta es herejía, que se proponía refutar con la epístola. Él estaba refutando una enseñanza equivocada. Es imposible que Cristo sea al mismo tiempo un ser creado y crear todas las cosas. Si Él creó todas las cosas, ¿cómo va a ser un ser creado? Todo incluye todo. Él es Dios. Así que, de manera que Jesús es el primogénito, escuche bien, en el sentido de que Él tiene la preeminencia absoluta, porque creó todo, y todo le pertenece. Ahí viene cuando Él habla de la progenitura. Entonces, Él tiene todo y posee todo el derecho de heredar toda la creación. Él existió antes de la creación y está exaltado por encima de todo lo creado. La Biblia dice en el versículo 16, dice, porque en Él, ¿verdad? Volvemos al 16 y vamos uno a uno. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. Oiga, todo fue creado por medio de Él, por medio de Cristo y para Cristo. 100% Dios, 100% hombre. Estas son diversas categorías de seres angelicales a quienes Cristo creó y sobre los cuales reina. No se especifica si son santos o si son caídos, pero Dios es el Señor de todos, de ambos grupos. Los falsos maestros en aquel tiempo habían incorporado en la práctica su herejía de la adoración de ángeles, y esto incluía la mentira de que Jesús era uno de ellos, un simple espíritu creado por Dios e inferior a Él. Ellos enseñaban eso. Pero Pablo rechazó, usted lo ve ahí, lo ha leído ahí ahora mismo, rechazó de pleno esa noción y aclaró que los ángeles, cualesquiera que sean su rango, y sin importar que sean santos o caídos, son simples criaturas y su creador es el Señor y Salvador Jesucristo,
quien es el único que tiene preeminencia sobre ellos. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que no tenga duda de eso. En el número 17, versículo 17 dice, y Él, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas. Al comenzar a existir el universo, Cristo ya existía. En consecuencia, Él ya existía y por definición debe ser eterno como solo Él puede serlo. En Juan 1.1, ¿qué vamos a hacer con Juan 1.1? Cuando dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo sostiene el universo y preserva el equilibrio necesario de fuerza, masa y energía para la existencia y continuidad de la vida. En Hebreos 1.3, la Biblia dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Nuestro Dios es un Dios trino. Nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre ha existido, siempre existió. En el número 18 dice, y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo aquí utiliza el cuerpo humano como una metáfora para poder, para la iglesia como tal. Así como un cuerpo es controlado por el cerebro, Cristo controla cada parte de la iglesia para darle vida y dirección. Así como nosotros tenemos el cerebro que nos da dirección, por eso usted ve que cuando personas le dan un stroke o algo, se quedan paralizados porque se le daña parte del cerebro y no pueden mover, porque el cerebro es el que da la instrucción para que muevan el brazo, la pierna. Pues Cristo es el que mueve la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, el cerebro de la iglesia. Así que es bien importante entender eso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice en Juan 5, las epístolas de Juan 5, en el versículo 7, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. 3 son los que dan testimonio. En el cielo hay millones de ángeles y de seres espirituales, pero 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y dice más abajo, el 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, y el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Entonces, Pablo aquí dice en el 9, Juan, el apóstol Juan, dice en el 9, si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, si le creemos a los hombres, cualquier cosa que dicen los hombres, por ahí se la cree la gente. Mayor es el testimonio de Dios. Quizás no podamos entender esto de la Trinidad como debería o como ustedes piensan que lo va a entender. Pero la Biblia dice en Corintios 13, ahora vemos oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hay muchas cosas que a la luz de nuestra mente finita no la podemos entender, pero tenemos que creer. Le creemos a los hombres y no le creemos a Dios. Dios es Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 100% Dios, 100% hombre. Y de hecho, en ese tiempo de años atrás, hubo una persona que introdujo también una herejía a la iglesia, un tal Ariano, lo puede buscar, yo buscando información. Y este señor decía lo contrario, que Jesucristo no era 100% hombre. O sea, que la herejía viene de parte, algunos dicen que Jesucristo no era Dios y otros dicen que Jesucristo no era hombre. O sea, esto no es nuevo, amados. Esto estamos hablando de 21 siglos atrás, que se introduce. O sea, que las artimañas del enemigo para confundir siguen siendo las mismas. Entonces,
Es importante que nosotros tengamos esa base. Dios es 100% Dios, Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Pablo refutó sus ideas al afirmar que la plenitud de la deidad, todos los poderes y atributos divinos no estaban repartidos entre seres creados, sino que habitaban por completo en Cristo. Esto quiere decir que los atributos de Dios no lo tienen los ángeles, no lo tienen las personas, los seres creados que están, los espíritus que están en el cielo. La plenitud de Dios, por eso dice ahí, como yo dije, 3 son los que dan testimonio en el cielo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, son Dios. Es importante que no se deje engañar, amados. Nosotros tenemos una base importante. Hay personas que por el orgullo no admiten que están equivocados. Hay personas que se equivocan y por el orgullo no lo admiten. Y hay que tener mucho cuidado, amados, con el orgullo. Hay 2 tipos de orgullo. Hay un orgullo que es bueno, cuando uno se enorgullece de sus hijos porque tuvieron un logro. Pero hay otro orgullo que es cuando uno falla, cuando uno comete un error, no lo quiere aceptar. Yo tengo una oficina, trabajo y sinceramente todo el que vaya a mi oficina y va a trabajar y va allí, va a ver que yo soy un ser humano, que puedo fallar. Yo trato de ser excelente en lo que hago, en mi trabajo, trato de hacer lo mejor que puedo, pero soy un ser humano y puedo fallar. Y tengo que estar abierto a cuando yo falle y me diga, mira, hiciste esto mal o hiciste esto otro, pues, ok, y a corregirlo y a tratar de no volver a cometer ese error. Pero hay veces que uno por defender lo indefendible puede decir una mentira. No, es que eso es así, o esto es asado, o esto se procesa así por esto, o lo que sea, ¿no? Si es un error, es un error. Y tenemos que aprender de nuestros errores. Para eso existen, para uno aprender. Obviamente uno tiene que buscar la excelencia, uno tiene que buscar mejorar, uno tiene que buscar lo mejor. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay que estudiar la palabra de Dios, hay que estudiar la Biblia. Cuando usted estudia la Biblia, por lo menos fundamentalmente hay 3 aspectos importantes. Usted tiene que ir hacia atrás y ver qué quería decir ese autor, como Pablo, qué él quería decir cuando le escribió a los colosenses. Él quiere decir aquí que Jesucristo es Dios, es 100% Dios, es 100% hombre. Eso es lo que tiene que ir al contexto. Y cuando usted estudia la palabra, usted tiene que ir hacia atrás y ver la cultura, por qué se escribió eso, por qué Pablo estaba hablándole así a esa iglesia. También tiene que mirar hacia arriba. ¿Qué Dios quería decirle a esta gente? ¿Qué Dios quería decirle a la iglesia? Y por último, ¿cuál es la aplicabilidad que le va a dar a su vida? Mirar adentro. ¿Qué Dios quiere hablarnos? ¿Qué Dios quiere decirnos? Así que la Biblia dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amado, tenga mucho cuidado. Tenemos que tener una base sólida. Tiene que, cuando Pablo decía, tenga cuidado, ¿verdad? Cómo edifica, porque ya hay una base. Y sobre esa base no podemos hacer otra cosa, ¿verdad? Mismo nos vamos, pero hay 2 noticias que quiero comentar que han sido trascendentales y yo creo que importantísimas en esta semana. Una de ellas es que la iglesia del pastor John MacArthur en California logró una victoria grande porque el gobernador le había ordenado cerrar la iglesia y entonces lo iba a multar por $1,000 diarios hasta que pues no siguiera esa orden, ¿verdad? Y fueron al tribunal y gracias a Dios pues el juez le dio la razón. Dijo que la Constitución no se podía meter en eso. Obviamente le dio la recomendación de estar con mascarilla en la iglesia y con el distanciamiento social. Pero fue una victoria, gracias a Dios, ¿verdad? Porque está el presidente de los Estados Unidos que por lo menos en eso pues tenemos un alivio como iglesia y como cristianos. Y entonces pues no sé qué repercusión traerá esto aquí, porque si seguimos como vamos, ¿verdad? En cuestión de los contagios
Si siguen en aumento, quizás vayan a dar algún tipo de instrucción y no sé qué vaya a pasar con nosotros, qué decisión se va a tomar. De todas maneras, nosotros vamos a seguir con las medidas y vamos a tratar de seguir llevando la palabra de Dios. No nos va a detener nada, nada nos va a detener. Entonces, la otra noticia es una noticia importantísima sobre un acuerdo que llegó el presidente de los Estados Unidos con los Emiratos Árabes, de un acuerdo de paz. Y hay que estar atento a estas cosas proféticamente, porque la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá, ¿verdad?, destrucción repentina, como la mujer encinta. Hace más de 28 años que no se lograba un acuerdo como este, y menos con los árabes y el pueblo de Estados Unidos. Y es importante porque el reloj profético está en esa área, y nosotros tenemos que estar alerta porque el Señor viene ya por su iglesia. Y quiero a las personas que nos escuchan, ¿verdad?, que no conocen al Señor, el amor de Dios es grande y es maravilloso. La Biblia dice que Dios trata de que las personas, ¿verdad?, lo conozcan. No ha venido porque Él es compasivo y quiere que la mayoría de las personas se conviertan y conozcan al Señor. Aquí escribió el hijo del doctor Alducin, me gustó lo que escribió y se los voy a leer, y dice, él se llama Caleb Alducin, y él dice: el amor de Dios es tan extravagante, a veces mi cuñado José es inexplicable, me dice, y tan inexplicable lo dice ahí, que Él nos amó antes de que fuéramos nosotros. Antes de que usted y yo fuéramos, Él nos amó. Y Él nos amó antes de que existiéramos. Él sabía que muchos de nosotros lo rechazaríamos, odiaríamos, maldeciríamos, rebelaríamos contra Él. Porque usted y yo nos vemos reflejados en esas personas que estuvieron allí crucificando a Cristo. Él escogió, no lo dudes, Él escogió amarte. Tal vez te sientes imperfecto, pero Él te ama perfectamente. Aunque uno se sienta imperfecto, el amor de Dios es perfecto. Él te ama perfectamente. Y es ese amor lo que se transforma y te lleva a lugares inimaginables. Amarte es su mayor enfoque. Su amor es como un océano. Puedes ver su comienzo, pero no ves su final. Así es que Dios nos ama, amados. Y así es que Dios te ama a ti que estás mirando por este medio. Así que yo te exhorto a que busques a Dios, a que vayas a su palabra, a que tengas una comunión íntima con Dios. Él es el creador de todas las cosas. Él es el principio y el final, el alfa y el omega, el principio y el fin. Nosotros muchas veces no entendemos porque somos seres creados, pero comenzó aquí y terminó aquí. Pero Dios está afuera de la creación. Él siempre ha existido. Así que yo le exhorto, amados, a buscar a Dios en este tiempo donde más lo necesitamos. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te doy gracias por el privilegio que me has dado de llegar a mis amigos por este medio. Gracias por los hermanos que han venido hasta este lugar, porque tú has puesto en su corazón que hoy estuvieran aquí. Ellos quieren buscar tu rostro, quieren tener una comunicación íntima contigo, Señor. Muéstrales el camino. Muéstrales, Señor, el camino. Te necesitamos en este tiempo tan difícil, Señor, donde hay tantos cambios que afectan, Señor, nuestro diario vivir. Danos fuerzas. Ayúdanos, Señor, a levantarnos como el águila por encima de todas las circunstancias.
Ayúdanos en esta semana, Señor, con lo que nos trae el mundo, las noticias, todas las cosas que están pasando. Permite que podamos estar debajo de tus alas. Y aunque no veamos lo que viene o lo que vaya a pasar, estamos seguros porque estamos bajo tus alas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén.